En solo un año, el número de niños que viven en la pobreza en Estados Unidos se duplicó, al pasar de 4 millones a 9 millones, el mayor incremento en este vergonzoso indicador en la historia del país. La tasa de pobreza general también aumentó de manera dramática, de 7.8 a 12.4% de la población. Hace 5 años, el relator especial sobre pobreza extrema de la ONU, Philip Alston, presentó un informe en el que se consignaba la existencia de 40 millones de pobres, de los cuales 18.5 millones padecían pobreza extrema en el país más rico del mundo, así como el hecho de que el ingreso promedio de las personas más pobres permaneció estancado durante 4 décadas, al mismo tiempo que las fortunas atesoradas por el 1% más pudiente de la población se dispararon a niveles inéditos. El reporte de Naciones Unidas ilustraba que esta desigualdad había creado en Estados Unidos lacras inexistentes en el resto de las economías avanzadas, y en muchos aspectos de la vida de los estadounidenses de los estratos más bajos era peor a la vida de los habitantes de los países de la llamada periferia. No es casualidad que la ruina de las clases medias y el empobrecimiento degenerativo de las mayorías estadounidenses se haya iniciado en la década de 1980, pues fue entonces cuando el mandatario republicano Ronald Reagan desmanteló el imperfecto estado de bienestar e impuso una serie de medidas de choque orientadas a drenar la riqueza de abajo hacia arriba, un programa que entonces fue bautizado como Reaganomics y que hoy denominamos como neoliberalismo. Uno de los elementos centrales de esa embestida contra las clases populares fue la drástica reducción de las tasas fiscales cobradas a los ricos, una medida justificada bajo el postulado de que al cobrar menos impuestos a los capitalistas, estos tendrían mayores recursos disponibles para invertir en la creación de empresas productivas y la generación de empleos, llevando a un círculo virtuoso de bienestar. Toda una falacia. Aunque dicho dogma ha sido desmentido con los datos más sólidos, las derechas lo mantienen como bandera ideológica y electoral. Solo en 2021, Washington gastó 1.8 mil millones de dólares en sostener este subsidio encubierto a los millonarios. Si a esta ideología antisocial se suma el obcecamiento de la Casa Blanca en sostener su poderío geopolítico a expensas de sus propios ciudadanos, el único saldo posible es el desastre a que han sido condenados millones de estadounidenses. En efecto, una porción significativa de las penurias vividas por los niños y adultos en pobreza también se deben a decisiones como la de emprender una guerra comercial y un bloqueo económico contra China, o la de financiar hasta la locura al régimen ucraniano y prolongar el conflicto en Europa del Este, medidas que han incrementado los costos de la energía y de todo género de mercancías, a la vez que privan a los habitantes de fondos inestimables para el desarrollo. A este país, en busca de mejor vida y futuro, es que emigran jugándose la vida cientos de miles de empobrecidos de nuestros países, dispuestos a trabajar 12, 14 y más horas diarias para así ahorrar algo y enviarlo a sus familias. Dólares que convertidos en moneda local se multiplican y permiten mejorar sus vidas y acceder, tras años de insoportable esfuerzo, a una casa, por ejemplo, y no mucho más. En este preciso momento, miles de hombres y mujeres cruzan el Darién entre Colombia y Panamá, para luego atravesar toda Centroamérica, México y disponerse a vivir ilegales en un país que muchos consideran ejemplo para el mundo, pero que las pruebas de su ferocidad como imperio y su política económica y social interna confirman como un imperio antidemocrático que apoya dictaduras por doquier y es enemigo de su propio pueblo. Las noticias sobre migrantes que cruzan por tierra y mar las fronteras de diversos países, a riesgo de perder su vida, no decrecen. Evidencia el empobrecimiento que golpea a millones por doquier, así como de la injusticia como marca del sistema socioeconómico que rige alrededor del mundo. Foto, asimismo, del prolongado incumplimiento de las reiteradas promesas de políticos de todo pelambre de que todo esto será cosa del pasado. Un sistema regido por imperios y potencias que no se cuestiona nada de esto y mucho menos la pervivencia de fronteras sobre las que tienden muros y alambradas, en no pocas ocasiones militarizadas, para separar a unos marginados y excluidos de otros, fronteras para proteger mercados nacionales resguardados a su vez por aranceles y otras artimañas jurídicas. Un mosaico de causas y retos por superar en pro del hermanamiento de la humanidad, que algún día vivirá sin fronteras, habitantes de una sola casa común, solidaria, humanista, labrada y sostenida con las manos de todos y todas. Mientras ello se hace realidad, hay que presionar para que en cada país se pongan en marcha programas que logren aminorar las injusticias, garantizar empleo e ingresos dignos para todas y todos, con garantía de derechos humanos satisfechos a plenitud, de manera que el deseo de emigrar no sea por motivos económicos y sí por placer de vivir allí donde mejor se sienta.